Continuamos con la explicación detallada sobre cómo se usa la ficha de informe de lecturas. Estamos en el punto 8, el punto de la trama, donde se utilizan todos los instrumentos conceptuales para analizar la trama y explicarla al editor. No, ojo, no para analizarla, sino para explicarla. Evidentemente, hay momentos en que la analizaremos. Si falla en algo, aquí es el momento de decir, falla, esto falla. Pero dicho dentro de la estructura de explicación de una trama, es decir, el personaje central está muy bien construido y hace esto, esto y esto. Este otro personaje a la mitad del libro se pierde y ya no sabemos más nada de él. Eso da para pensar, eso es una explicación de trama, pero da para pensar que algo ha fallado y es ahí donde lo vemos. Luego lo valoramos en el punto siguiente, en la valoración literaria, que lleva 10 líneas y es donde todos estos aspectos que se han ido enumerando y señalando objetivamente en el punto anterior, que se llama trama, aquí se valoran. Es decir, si en el punto anterior has dicho un personaje se pierde a la mitad, aquí es donde puedes decir, en valoración literaria, este autor promete mucho, pero se le pierde un personaje a la mitad y el hombre ni se entera. O la autora ni se entera. Es aquí, en valoración literaria. Y es donde vuelves a utilizar, además de todo lo que ya sabes, que es bastante, los aspectos estructurales de la trama. Son 10 líneas. Valoración comercial, muy sencillo, en todo el planeta se hace igual. Vendible o no vendible. Que no quiere decir editable o no editable, porque un libro, como dije antes, puede ser que no sea excesivamente vendible, puede ser que no sea un bestseller, pero puede ser un libro destinado a una minoría interesante que va a comprar la totalidad de esa pequeña edición de ese libro y la totalidad de otras pequeñas ediciones de otros libros. Entonces es como decimos en marketing, un nicho de mercado interesante, un box, un sector del mercado interesante. La puntuación literaria y la puntuación comercial pues son puntajes del 1 al 10. Tienes que tú evaluar cómo lo haces. Hay gente que valora mucho, hay gente que valora muy poco. Generalmente pues no llegará a usar el 8, el 9 y el 10, ni el 1 y el 0, o del 3 al 0, o del 7 al 10, más que en casos excepcionales, para que cuando realmente te aparezca una obra de arte magnífica, que va a cambiarlo todo, tú puedes poner un 10, y no que digas, y a esta le tengo que poner un 18, porque le he puesto 10 a casi todo. Eso va a tu opinión, pero claro, si trabajas para otros, el otro debe saber cuál es tu sistema de evaluación, a qué cosas le pones del 1 al 10 y cómo lo haces. Eso va según tú lo hagas. Como ves, es lo único que lleva números, pero es lo más subjetivo. Lo más subjetivo de establecer la norma, cómo es que lo haces. Después que la estableces, está claro el lenguaje, pueden intercambiar la opinión diciéndose 8 y el otro te dice 7, etc. Las páginas importantes, que es el número 13. Esto es tremendamente importante, valga la redundancia. Las páginas importantes, ten en cuenta que, primero, si escribes para un blog, aunque a veces he visto esto, o si escribes para un medio de prensa, no te van a permitir poner 5 páginas de un libro dentro de una crítica que tendría que tener pues media página, evidentemente. Si escribes para un blog, no te extiendas. Yo he visto comentarios en blogs acerca de libros donde el comentario real eran 2 párrafos pequeñitos, una cosita así, pero había dentro del comentario 2 páginas así enteras del libro extraídas. Entonces la persona ponía una introducción. He leído este libro. Aparte de parecerme aburridísimo, dice cosas como esta. 2 páginas. Aquí los dejo, no sé qué, no sé cuánto. Hasta la próxima. No es bueno hacer eso, ni es interesante, ni demuestra inteligencia. Las páginas importantes, si trabajas para una editorial, han de estar elegidas con primor, con cuidado, porque son las páginas que identifican al libro. Y te lo digo de una manera que como lector lo vas a entender enseguida. Son esas páginas que cuando vas a la librería, lees antes de comprar el libro. Yo os voy a confesar un secreto, que no me oiga nadie. Yo leo la primera. Leo la última, con independencia de que sea policía, me da igual. Leo la primera y leo la última. Después hago bibliomancia, como hacía Justine, el personaje de Lawrence Darren en el Cuarteto de Alejandría, y hago ¡paf! Y aquí, y meto el dedo en un párrafo, y a ver este párrafo. Y ya con esas 3, ya sé si me interesa o no.
Si esas 3 las paso, leo, hago otra vez 2 veces más la bibliomancia de Justin. Si las 5 cuelan, entonces doy la vuelta y leo lo que dice atrás, o abro las solapas del libro y leo quién es el autor y por qué demonios ha escrito este libro y por qué tengo que comprarlo. Pues esas son las 5 páginas que tienes que darle, en caso que llegues a dar 5, nunca des 5, da una o media mejor, a tu editor para que trabaje, para que justifique o argumente que ese libro vale la pena o que no vale la pena. Con una tienes de sobra, o con un rejuntado, con una antología, un fragmento de la primera, un fragmento de la última y 3 fragmentos de distintas partes. Totalizas una media página o una página. Con eso, bueno, hay más que suficiente, es como una muestra de sangre. No necesitamos dejar nuestro cuerpo para que analicen la sangre y volver a retirarlo otro día. Nos toman unos gramitos y ya está. Es lo mismo. Luego el punto 14 habla de las dificultades de traducción. Esto es evidente. Si lees libros en otro idioma para que los traduzcan para la editorial, es una decisión muy importante la que estás tomando para la editorial para la cual trabajas, porque les vas a obligar a contratar a un traductor. A veces puede que seas tú mismo, entonces tienes que señalar estos aspectos. Esto ya es gente que tiene una doble profesión. La importancia del autor. Esto es tremendamente clave. ¿Qué quiere decir la importancia del autor dentro de un informe de estos? Básicamente quiere decir algo muy importante, que lo ubiques en un mapa imaginario, en una geografía imaginaria, donde hay unos términos de comparación y de jerarquía y de estatus. Si el autor es nuevo, aparentemente no hay problema. Autor novel o autora novel. Primera novela, primer libro que va a publicar. Bien. Si el autor ya ha publicado, hay que ver en qué punto de su publicación, en qué punto de su conocimiento público está, qué fama tiene, cuántos lectores tiene, cómo lo consideran sus lectores, qué imagen pública tiene, etc. Y en ambos casos hay un árbol genealógico, en donde siempre, como dice Jodorowsky, que es un jodedor, hay, en el sentido de bromista, hay algún pájaro que canta. Y ese pájaro que canta dirá o cantará ¿a quién te pareces? Indefectiblemente, ¿a qué otro autor o autora se parece lo que tú escribes? Y estos lazos de parentesco pueden ser una bendición o pueden resultar una gran maldición. ¿Por qué? Es muy sencillo. Imagina de pronto un autor nuevo que lo comparas, vamos a ser exagerados, cuando haces el informe con García Márquez. Lo que diré a continuación es demoledor. Si la comparación resiste, el autor tiene futuro. Si la comparación no resiste, lo que harán es, ¿de dónde va este? Imitando a García Márquez. La diferencia es crucial. Si lo imita es una cosa. Si logra aquello que algunos dicen, ha logrado captar la quinta esencia del arte de García Márquez, entonces ya es otro cantar. Entonces, cuando compares tienes que especificar, comparando en qué sentido, en qué términos exactos. Porque la comparación puede producir que tu autor acabe hundido para siempre, o puede ser que le abras una puerta de un magnífico futuro. Si eres autor además o autora, pues sabes que esto es justo que lo sopeces, que lo hagas muy bien, que lo hagas excelente. Entonces, eso es la importancia del autor. Todos esos elementos, pero el elemento comparativo aquí juega un papel crucial. Lo mismo que si escribes para un blog, y comparas a un autor con una rama importante de autores, con autores de enjundia. Si la comparación no está especificada y aclarada por qué estás haciendo esa comparación, pues puede haber lectores que te digan, entiendan que al compararlo lo has elevado a la categoría del otro y quizá entiendan que no tiene la categoría del otro. Entonces, pues, no solo tú estás poniendo en entredicho lo que tú opinas, sino que además estás poniendo en entredicho la calidad del autor que pretendes defender. Como veis, este es un tema de gran calado, el de la importancia del autor y, a continuación, la relación con otros autores y otras obras, que los he dicho conjuntamente, pero vamos, es esto lo que quería especificar. Luego, lo demás es muy sencillo. Editorial y colección propia sobre la competencia. Bueno, y quizás trabajas para una agencia, entonces tienes que indicar
a qué editorial convendría que ese autor enviara o a qué colección sería más interesante dentro de la editorial para que trabaje que se publicara ese libro. Se refiere a este público potencial, el nicho del mercado. Pues este autor es bueno para... escribe novelas que le gustará a los jóvenes solteros de entre 30 y 35 años, cosas de estas, datos que tú recabes en tus conocimientos de cultura general y que te sirvan para apoyar tu profesión como comentarista. Sugerencias para títulos en castellano en el caso de traducción, sugerencias para el diseño de la cubierta, para que des alguna idea al diseñador, porque el pobre diseñador o diseñadora no se va a leer todos los libros de la editorial y tiene que tener una idea bastante aproximada para diseñar una portada o un libro en general bonito y agradable y acorde, sobre todo congruente con el texto que hay dentro. Sugerencias para la promoción del libro y del autor, en el caso de que trabajes para una editorial no te lo van a pedir, pero se va a valorar, en el caso de que seas un trabajador que quiera progresar en ese ámbito y llegar por ejemplo a editor, pues se valorará que aportes ideas para venderlo más. La frase reveladora, esto es importantísimo, le dan poca importancia, sobre todo aquellos que dicen que la narrativa está desvinculada de la política, pero si pensamos en las grandes obras de las cuales aún recordamos y a diario se citan en toda la prensa mundial, las frases famosas de esas obras son todas de orden político. Pensar, el gato pardo, que todo cambie para que nada cambie. Bueno, otra de orden psicológico de Tolstoy, las familias felices se parecen todas, las que no lo son todas diferentes. El manifiesto comunista, un fantasma recorre Europa. Son todas interesantes frases que han salido de importantes obras, unas narrativas, el manifiesto no es narrativa, pero tiene bastantes componentes de narrativa y se citan una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Por algo será. La literatura es muy rica, enriquece la vida. Muchas gracias, ha sido un placer enorme compartir con vosotros este curso de lector profesional y espero que sea súper útil para todos ustedes y que me recuerden enviándome un mail a hectordalessandro1@yahoo.es o a mi usuario de Skippy, que es Paul Caimán, todo junto con K, o en alguno de los otros medios en internet. De corazón, muchas gracias y muy buena suerte.